Hermanos, es un gusto nuevamente podernos reunir para disfrutar de la palabra de Dios en su canal, Pasión por la Palabra. Y bien, el día de hoy vamos a leer, reflexionar y conocer un poquito más sobre el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 15, que vamos a leer desde el versículo 18 al 21. El Evangelio nos dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegirlos os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra del Señor. Bien, hermanos, es una cita muy linda donde podemos reconocer lo que realmente es el mundo y lo que es de Dios. Y vamos a ir viendo, tratar de ir resumiendo versículo por versículo. Al comienzo dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. Realmente es una sentencia de nuestro Señor Jesucristo, porque la forma como Él resalta esta palabra, sabed, es como una invitación a los discípulos a reflexionar y a ponernos un poco en antecedentes, un poco en guardia si se quiere, para que sepan de que lo que se les iba a venir iba a ser bastante complicado, porque realmente seguir a Dios no es nada fácil. Y así fue como Jesús continúa diciendo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Definamos antes que nada qué es el mundo. En aquella época se refería al mundo a todo aquello que tenía que ver con el mundo pagano, con los pueblos paganos. Entonces, eso era el mundo, ¿no? Y bíblicamente, pues, también lo entendemos que el mundo es todo aquello que el hombre ha formado. Es diferente a todo aquello que viene de Dios, es obra de Dios. Pero aquello que es obra exclusivamente del hombre, por el hombre, es obra del mundo. Entonces, hay que diferenciar eso. Por eso es que dice que el mundo amaría lo suyo si es que ustedes fuesen del mundo. O sea, siendo parte del mundo, significaría que los discípulos habrían de participar de la idolatría de los ídolos, ¿verdad? De todos los ídolos paganos, de todos estos rituales, estas prácticas inmorales, de todo tipo de injusticias y una serie de circunstancias que eran los que dañaban, afectaban la sociedad en aquella época, inclusive hasta los fariseos, que eran unos religiosos muy respetados, si se quiere, muy conocedores de la ley, pero estaban corrompidos en su interior. Entonces, se podría decir que en cierta forma hasta a ellos alcanzaba esta dimensión del mundo a la cual se refería Jesús en aquella época, ¿no? Y para nosotros el mundo es todo lo que nos quiere arrastrar para alejarnos de Dios, toda esa concepción social
un poco degradada actualmente, que atenta contra los valores morales, éticos, religiosos. El consumismo, pues, nos envuelve y nos domina. Y eso, todo eso comprende el mundo, ¿verdad? Las nuevas ideas, la New Age, ¿no? Pero justamente cuando Dios nos llama a servirlo, nosotros nos alejamos, nos separamos de ese mundo, de las actividades del mundo. Muchos dejarían tal vez los vicios, las borracheras, las ambiciones y todo ese tipo de cosas, que eso es lo que pertenece al mundo, la creación del hombre para satisfacer su necia necesidad. Y por eso cuando nos alejamos el mundo nos odia. Estos amigos que alguna vez tuvimos y con quienes compartimos tantos momentos inútiles, en algunos casos inmoralidades, cosas muy feas posiblemente, y bien, ya que no nos reunimos con ellos, pues nos insultan, nos degradan, no nos hablan, nos dicen cualquier cosa, se burlan de nosotros. Ese es un tipo de persecución también. ¿Por qué? Por culpa de Jesús, ¿verdad? Bueno, no le echemos la culpa a Jesús, pero por el nombre de Jesús, por seguir a Jesús. Acordaos la palabra que os he dicho, el siervo no es más que su Señor. Pues con toda razón lo decía Jesús. El sentido de esto era de que, siendo Jesús aquel a quien deberíamos servir nosotros, sus siervos, en este caso sus discípulos, ¿verdad? Ellos estaban para servir a su Señor y no podían ser más que su Señor, ¿verdad? Si a su Señor lo perseguían, lo acosaban, y lo llegaron a torturar y hasta matarlo, pues con mucha mayor razón a sus discípulos, mucho menos que Jesús. ¿Cómo no habrían de ser perseguidos, torturados y asesinados también? Y así dice Jesús, si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros, ¿no? Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Es decir, Jesús nos dice, si yo en mi predicación hubo quienes guardaron mi palabra, habrá así también personas a quien ustedes habrán de predicar, y ellos, si están atentos, si están abiertos a recibirme, pues habrían de recibir a Jesús, habrían de recibir su mensaje, ¿ya? Pero todo lo distinto ocurriría con aquellos que no estarían dispuestos a recibirlo, que no estarían dispuestos a escuchar. Dice, porque todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al que me ha enviado. Ya en las lecturas anteriores Jesús nos venía diciendo en estos días, porque yo estoy en mi Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús es la revelación del Padre. Entonces a Jesús no le toca otra, aunque podría, pero no le queda otra opción que obedecer la voluntad del Padre. A fin de cuentas, Jesús era el mismo Dios. Y desconocer a Jesús era obviamente desconocer al Padre. Por eso dice, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Quién envió a Jesús? Sino el Padre. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Bueno, eso ya es en el versículo 22, que no está en la cita, pero vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero esto es para ponernos a reflexionar también, pues Jesús ya vino, nos habló,
Ya posiblemente, hermanos, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, ya Jesús nos sacó del mundo, o digamos en algunos casos, estamos en proceso, ¿verdad?, de apartarnos del mundo. ¿Para qué? Para servir a Dios. Ya no servimos las causas de este mundo, las leyes que nos proponen estos gobiernos, el matrimonio homosexual, el aborto, la ideología de género en la educación, el quitar las imágenes de los hospitales, el limitar los cultos en las iglesias a los sacerdotes, so pena de ser acusados de cualquier delito y ser procesados penalmente, que ya ha ocurrido inclusive en nuestro país. Ya no servimos nosotros a esos dioses, ahora servimos a nuestro Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, pidámosles a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Virgen María que nos ayude a discernir correctamente qué es del mundo y qué es de Dios, y procurar seguirlo fielmente tal y cual como Jesús lo hizo, siguiendo la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias. Y al fin y al cabo, reconocer, Señor, de que tú estás con nosotros y que no debemos tener miedo. Ya nos dijo en Evangelio de días anteriores, Jesús nos decía, no tengan miedo. ¿Y por qué razón no habríamos de tener miedo? Nos dijo hace un par de días, os dejo la paz, os doy mi paz, no como la del mundo, porque tendremos la paz de Cristo si obramos de acuerdo a su voluntad, que a fin de cuentas es la voluntad del Padre. Señor Jesús, entonces danos la sabiduría para entender correctamente lo que debemos hacer, la seguridad y la valentía para no tener miedo cada vez que obramos en tu nombre, aun cuando seamos señalados o perseguidos. Santísima Madre, ayúdanos en este mes a caminar contigo al encuentro de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos en una nueva edición de Pasión por la Palabra.